Así como todo es más grande en Texas, todo es más letal en Australia. Sobre todo la naturaleza, ya que alberga una cantidad desproporcionadamente alta de animales potencialmente letales. Tiene más especies venenosas que casi cualquier otro país, excepto 2, pero se lleva el primer lugar si consideramos solo las que pueden matar humanos. Además, en Australia viven 20 de las 25 serpientes más mortales del mundo, incluyendo 11 de las más peligrosas. También es el país de origen de una de las pocas aves conocidas por matar humanos ocasionalmente, el casuario. Y mientras tanto, tenemos los clásicos: cocodrilo marino, tiburón blanco, arañas y medusas venenosas. Y si necesitas más pruebas de que Australia es la tierra del no, es hogar de algunos de los insectos más grandes del mundo, piñas que pueden matarte, y los 3 incendios forestales más grandes del siglo XXI. La lista podría seguir, pero ya te haces una idea. Así que puede ser difícil creer que Australia en realidad es mucho más tranquila de lo que solía ser. Y no me refiero a cuando estaba habitada por dinosaurios, sino a lagartos monitores gigantes y cocodrilos terrestres. Sorprendentemente, ni siquiera tendrías que viajar tan atrás en el tiempo para encontrarte con esa Australia salvaje, pues alcanzó su punto máximo de caos hace unos 50.000 años, justo cuando llegaron los primeros humanos. A eso llamo llegar a tiempo. En aquel momento, los depredadores dominantes no eran mamíferos, sino reptiles, y rápidamente te dabas cuenta de que algo andaba mal, ya que una serie de criaturas sacadas de pesadillas andaban sueltas, incluyendo literalmente un cocodrilo terrestre. No algo parecido, sino un auténtico cocodrílido que corría cómodamente por tierra. Esta criatura era conocida como quincana y fue uno de los principales depredadores de Australia durante el Pleistoceno. Compartía muchas características con los cocodrilos actuales y en su momento fue considerado uno de ellos, pero debido a una estructura craneal muy peculiar, fue reclasificado dentro del clado extinto Mecosukine. Además del cráneo extraño, los paleontólogos notaron que también tenía unas patas inusuales, muy largas para un cocodrílido, lo que le permitía mantener el cuerpo elevado del suelo e incluso correr. Esto ha llevado a considerarlo un depredador terrestre, y hay más evidencia que lo respalda. Sus dedos eran parecidos a pezuñas y su cola era plana. No estaba diseñado para nadar. Lamentablemente para todos los que vivían en tierra firme, el quincana no era precisamente una criatura pequeña. La mayoría de los ejemplares adultos medían 3 metros y pesaban unos 200 kilogramos, un peso casi idéntico al de un caimán americano de tamaño mediano. Pero no te confíes, también existieron individuos aún más grandes. Se ha encontrado un espécimen que alcanzaba los 6 metros de largo. Con ese tamaño, no tenía problema en cazar mamíferos, incluidos, de vez en cuando, humanos desafortunados. Ser atacado por este cocodrilo era una auténtica pesadilla, ya que sus dientes estaban diseñados para cortar a sus presas como si fueran filetes. Cada diente era similar a una cuchilla, comprimido y con fuertes bordes aserrados. A este tipo de dientes se les conoce como dientes cifodontos, y es muy común en los terópodos. Tener dientes tan letales le permitía al quincana derribar animales mucho más grandes que él, desgarrando grandes porciones de carne y músculo con cada mordida. Y ni siquiera nadar podría haberte salvado. Hay indicios de que, a pesar de pasar la mayor parte de su vida en tierra, también era un nadador competente. Sorprendentemente, o quizá a estas alturas ya no tan sorprendente, ni siquiera un cocodrilo terrestre que sabía nadar y tenía dientes parecidos a los de un dinosaurio estaba a salvo de otras criaturas australianas, porque también andaba por ahí el lagarto terrestre más grande conocido, Megalania. Es bastante probable que hayas escuchado hablar de este reptil debido a su popularidad reciente, aunque quizá no sepas que ya no se le conoce como Megalania, sino como Varanus priscus, lo que indica que en realidad era una especie gigante de lagarto monitor. A pesar de este cambio de clasificación, generalmente se le sigue llamando por su nombre original, quizá porque resulta mucho más adecuado, ya que Megalania significa el gran vagabundo, un guiño a su enorme tamaño, y enorme definitivamente era. Los paleontólogos no parecen ponerse de acuerdo sobre sus medidas exactas,
pero las estimaciones le dan una longitud de al menos 3.5 metros y un peso aproximado de 158 kilos. Así que como mínimo hablamos de un lagarto tan largo como un león marino y tan pesado como un reno. Y en su tamaño máximo la cosa se vuelve francamente una locura. Algunos estudios indican que pudo haber alcanzado hasta 7.9 metros, basándose en restos fragmentarios que escalaron comparándolos con lagartos monitores actuales. Esto lo habría hecho tan largo como la anaconda más grande registrada, pero 8.5 veces más pesado, debido a su constitución robusta, con un peso máximo absoluto de 2 toneladas. Sin embargo, en la mayoría de los casos, los grandes Megalania probablemente no superaban los 575 kilogramos. Y no solo era un gigante. Al igual que los lagartos monitores actuales, el Megalania poseía dientes afilados como navajas, bastante largos y curvados hacia atrás, lo que le daba un agarre extra al sujetar a sus presas. Se cree además que el Megalania usaba sus patas tremendamente poderosas y sus garras afiladas para derribar tanto presas como a enemigos. Y, como era de esperarse al tratarse de Australia, es posible que el Megalania también haya sido venenoso, debido a su linaje, ya que todos los lagartos monitores que existen actualmente se consideran especies venenosas. Su veneno, de forma similar al de algunas serpientes, actúa como anticoagulante, impidiendo que la sangre coagule, lo que provoca un estado de shock e infecciones al mantener las heridas abiertas por más tiempo. Y dado que el varano de Komodo es el pariente vivo más cercano del Megalania, algunos paleontólogos creen que ambos compartían tácticas de caza similares: morder a la presa, retirarse y dejar que el veneno hiciera el resto. Así que incluso si lograbas escapar de un ataque de un Megalania, de todas formas estarías condenado. Todos estos atributos hacían del Megalania posiblemente lo peor con lo que podrías haberte topado, a menos claro que tuvieras ofidiofobia, es decir, miedo a las serpientes. En ese caso, tu enemigo mortal habría sido el Wonambi. Este nombre puede no sonar tan aterrador, pero debería infundirte miedo. Pertenecía a una gigantesca serpiente ya extinta que vivió junto al Quincana y al Megalania. Esta serpiente no se parece a ninguna de las que conocemos hoy, ya que pertenecía a una familia extinta conocida como Matsoidae. Las serpientes de esta familia se caracterizaban principalmente por tener mandíbulas primitivas algo inflexibles y alcanzar tamaños gigantescos, siendo el Wonambi uno de los más grandes. No llegó a alcanzar la longitud de las serpientes vivas más largas de hoy en día, pero estuvo peligrosamente cerca. Los ejemplares más grandes medían unos 6 metros, equivalente a una pitón birmana de gran tamaño. Por suerte, Wonambi rompía la tendencia australiana de poseer veneno. Aún así, su tamaño lo convertía en un asesino formidable, que probablemente cazaba de forma muy similar a las serpientes constrictoras actuales, emboscando cerca de cuerpos de agua para atacar a presas desprevenidas y matarlas apretando sus músculos hasta cortar el flujo de sangre al cerebro o al corazón. Sin embargo, aquí es donde las cosas cambiaban. Como ya se mencionó, el Wonambi tenía una cabeza más pequeña y poco flexible, por lo que no podía tragar a sus presas enteras como lo hacen las serpientes actuales. Esto podría sonar como algo positivo para las presas, pero en realidad hacía a esta serpiente aún más aterradora, ya que para compensar su incapacidad de tragar presas enteras, simplemente usaba sus afilados dientes y su poderoso cuerpo para arrancar pedazos de carne, e incluso destripar a los animales. Una forma bastante desagradable de morir, que quizá fue más común para los primeros australianos que ser cazados por el Megalania o el Quincana, ya que un estudio encontró que, incluso hoy, en algunas poblaciones indígenas, los ataques de serpientes constrictoras son una causa común de muerte. Ahora sería razonable preguntarse cómo pudo sobrevivir algún mamífero conviviendo con tantas pesadillas reptilianas. Y la respuesta sería que eran igual de extraños, mejor ejemplificado por el tilacoleo. Este mamífero es mejor conocido por su enorme tamaño. Los adultos fueron los depredadores mamíferos más grandes que jamás hayan vivido en Australia. En promedio, los ejemplares eran del tamaño de un jabalí europeo, mientras que los tilacoleo más grandes alcanzaban dimensiones comparables a las de leonas y tigresas adultas, con quienes compartían algunas características. Sin embargo, no era un felino,
ni de cerca, sino un marsupial emparentado con el koala. Y al igual que este, se cree que el tlacoleo tenía un cerebro pequeño. Sin embargo, en su caso, un cerebro más pequeño fue una gran ventaja, ya que dejaba más espacio en el cráneo para músculos extremadamente densos y huesos anchos y resistentes, lo que dio lugar a la mordida más poderosa libra por libra de cualquier mamífero conocido. Se ha estimado que un tlacoleo de tamaño mediano era capaz de morder con la misma fuerza que un león 2.5 veces más grande que él, lo que lleva a los paleontólogos a sospechar que este marsupial podía derribar presas de gran tamaño, hasta 15 veces más pesadas que él, y lo hacía de una manera extremadamente única gracias a su dentición, compuesta por grandes incisivos similares a los caninos alargados de otros mamíferos. Además, contaba con enormes premolares que casi siempre parecían cuchillas planas. Combinados con su poderosa mordida, estos dientes tan extraños eran increíblemente efectivos. Mataban a los animales al perforar profundamente la carne con los incisivos, mientras los premolares cortaban la tráquea, la médula espinal y las arterias, causando todo tipo de daños fatales. Este método de caza era tan eficiente que los investigadores creen que este león marsupial podía matar presas grandes en menos de 1 minuto, mientras que un león africano puede tardar hasta 15 minutos o más utilizando su técnica de asfixia. Y, por si acaso su mordida no era suficiente, el tlacoleo también contaba con garras letales. En cada una de sus patas delanteras tenía una garra retráctil unida a pulgares semi-oponibles. Esto implica que podía mover estas garras con facilidad y asestar golpes mortales si era necesario. Estas armas también eran curvadas, lo que ha llevado a pensar que el tlacoleo podía trepar, similar a como lo hacen los leopardos. También le permitía desplazarse por cuevas y terrenos escarpados, agregando otra capa de complejidad a este marsupial ya de por sí increíblemente poderoso. No cabe duda que Australia estaba llena de depredadores realmente aterradores, lo que hacía que la vida fuera bastante interesante para los primeros humanos que llegaron. Y para ellos, ni siquiera los herbívoros representaban un respiro, ya que en respuesta a todas las máquinas de matar, los herbívoros también fueron bastante feroces. Una buena demostración es el diprotodón, un marsupial extinto cuyo pariente vivo más cercano es el wombat. Ambos se parecían en ciertos aspectos, excepto que a diferencia del wombat, el diprotodón era gigantesco, con un peso que posiblemente alcanzaba las 3.85 toneladas, igualando el peso de un elefante asiático adulto. Este tamaño le otorgaba una durabilidad muy necesaria y habría hecho que cazarlo fuera una tarea bastante cuestionable, algo aún más desalentador por su sorprendente fuerza de mordida. El diprotodón era estrictamente vegetariano, pero aún así poseía una mordida temible que alcanzaba 11.000 newtons en las muelas traseras, suficiente para técnicamente romper el fémur de un humano. Además de los wombats del tamaño de un elefante, las aves también estaban sobredimensionadas en la Australia prehistórica de aquel tiempo, especialmente el Genyornis. Esta antigua ave se parecía a las temibles aves del terror que alguna vez fueron comunes, aunque en realidad pertenecía a una familia distinta de aves no voladoras conocida como Dromornithidae o aves trueno. Se cree que todos los miembros de esta familia, incluido Genyornis, eran herbívoros a pesar de su apariencia intimidante. Aunque, como muchas criaturas antiguas de Australia, contaba con un gran tamaño que equilibraba sus defensas. El Genyornis en particular alcanzaba habitualmente alturas superiores a las de los humanos, con individuos en promedio de 2 metros. Además, esta ave tenía huesos gigantes y robustos que le daban gran durabilidad y corpulencia, llegando a pesar 1/4 de tonelada. Y si eso no fuera suficiente para disuadir a los depredadores, el Genyornis siempre podía usar su fuerte pico o sus garras afiladas para ahuyentar a quienes se acercaran demasiado. A estas alturas debería ser obvio que la antigua Australia era el último lugar que querrías visitar. Y para dejarlo aún más claro, recuerda que casi todos los animales peligrosos que existen hoy en Australia ya estaban presentes en aquel entonces, además de otros animales extintos que no tuvimos tiempo de mencionar.
como grandes tortugas y otros cocodrilos extintos, como el Paludirex. La naturaleza también era implacable, con sequías extremas, y aún así, a pesar de todas estas adversidades, los humanos lograron sobrevivir en Australia. De hecho, no solo sobrevivieron, sino que prosperaron y dominaron estas tierras, con evidencia que muestra que cazaban a varias de las megafaunas mencionadas hoy, lo que sugiere que, tal vez, nosotros éramos los animales más temibles de aquella época. Gracias por ver este video, y nos vemos la próxima en Zoo Extinto.